Y hoy tenemos también un invitado de lujo, es el doctor Alejandro Hinojosa Velasco. Entre otras cosas, pues es actualmente jefe de la división de neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMEM. Y queremos preguntarle, doctor, porque en estos días se está conmemorando el Día del Recién Nacido como prematuro. Sí. ¿Qué nos puede platicar? Pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro, tocayo, doctor. Tocayo, exactamente. Es un gusto poder estar aquí acompañándolos. La verdad, para nosotros son celebraciones muy importantes en esta semana. A partir de este año, aparentemente, la UNICEF declaró que es la Semana del Prematuro. Y nosotros lo que estamos haciendo es celebrar precisamente lo que es el 17 de noviembre, como el Día del Prematuro, que se estableció desde hace prácticamente el 2008 por asociaciones europeas, algunas africanas, Estados Unidos y Australia, para poder conmemorar a este recién nacido que de por sí nace antes de tiempo, pero va a tener miles de complicaciones durante su estancia y ojalá todos fueran a casa. Desafortunadamente no todos tienen el mismo destino. Eso es lamentable. Por eso lo que es crear conciencia con este día de cómo prevenir un embarazo prematuro o cómo tener los mejores cuidados para evitar que sea prematuro. Y si es prematuro, esté en las mejores condiciones. Cuando vemos el calendario y cada cierto tiempo nos damos cuenta que si ya es el día o si ya es el mes o la conmemoración anual, siempre nos preguntamos la solvencia del día como tal. Es decir, ¿qué alcances tiene el denominar un día de estas características? Y son muchas desde el apartado médico, doctor. Así es. De hecho, hay que considerar que aproximadamente por año nacen 15,000 niños prematuros, millones de prematuros, 15 millones de prematuros, de los cuales, lamentablemente, antes del año de edad fallece 1 millón. Entonces, de ahí podemos ver que se convierte en un problema de salud pública. Probablemente en México estamos en pañales, por así decirlo, por el desarrollo tecnológico con respecto a países como Estados Unidos o como en Europa, donde incluso ellos ya tienen un avance mucho más claro al tratamiento de los prematuros. Aquí hay instituciones como el Instituto Nacional de Perinatología, que es como nuestro bastión para este tipo de pacientes. Claro. Sin embargo, tenemos que considerar que aparte no solamente es la mortalidad que se produce por el nacimiento prematuro, sino por todas las complicaciones que puede tener un bebé que nace antes de tiempo. Evidentemente. Maestro Fuad. Increíble, ¿no? Pero lo que hemos platicado. La alimentación ideal a un recién nacido prematuro. Un recién nacido prematuro es idealmente alimentado con leche humana o leche de mamá. Sí. Desafortunadamente aquí, bueno, hay que diferenciar, hay diferentes tipos de prematuros. Están los prematuros que son de las 34 a las 37 semanas, que son bebés un poco más grandes, que se llaman prematuros tardíos. Los prematuros que son de las 28 a las 32 semanas, que son muy prematuros, y los que son extremadamente prematuros, que son menos de 28 semanas de gestación. Válgame. Finalmente van asociados a que yo pueda darle leche de mamá, dependiendo del problema de salud que tenga el bebé, pero también dependerá de la salud materna, porque muchas veces estos embarazos se desencadenan por salud de la mamá. Así es. Lo importante aquí con esto es empezar a hacer una extracción temprana de la leche materna para nosotros dársela a su bebé en su cuna. Finalmente, ¿qué pasa? Que la leche, el cuerpo de la mamá es muy inteligente en todo lo que hace, entonces prepara esa leche para tener las condiciones ideales para podérsela administrar a un bebé prematuro, que todavía le falta mucho tiempo para seguir creciendo en la panza del que no tiene la misma composición que si el bebé fuera en tiempo, a término, pues real. Esto es una realidad y esto es una de las grandes maravillas de la leche materna. Así es. De hecho, nosotros lo que ya hacemos es el momento en que tenemos un bebé hospitalizado, en ese momento le otorgamos la leche de la mamá. Como son bebés que a veces no pueden comer directamente del seno materno, lo hacemos a través de dispositivos como sondas. Finalmente, eso es para garantizar lo que el bebé pueda recibir por el contenido de proteínas, lípidos, azúcares, hierro, todo lo que puede contener la leche humana, que le va a ayudar a prevenir infecciones incluso durante su estancia hospitalaria. La semana pasada platicábamos con la doctora Paloma, Así es, que nos vino a favor de ilustrarnos algunas cosas, los exámenes prenupciales. Digo, perdón la ignorancia, pero yo no sabía, o sea, de los... todo el mundo, los exámenes prenupciales pues, para casarnos y lo que usted quieras, ¿algo tiene que ver si los exámenes prenupciales viene algún problema y salga un bebé prematuro? Aquí mucho lo que se ha manejado es que tenemos la concepción en general de que tenemos que ir a consulta cuando ya estamos embarazados. Sí.
Y la realidad es que no. Lo importante de esto es una consulta preconcepcional para que sea un embarazo, ahora sí, planificado, deseado y que sean las mejores condiciones. Entonces, este asunto de un embarazo planeado no solamente tiene que ver con el papá y la mamá, No. que digan, bueno, tal mes, tal año quizá quisiéramos. Sí es parte de la planificación, pero en realidad comienza con la visita al médico. Exactamente. Comienza con eso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que a lo mejor la mamá ya tuvo un embarazo prematuro anteriormente y esto puede ser un factor desencadenante a futuro de otro prematuro. Así Entonces, o pueden tener infecciones que la mamá puede pasar por alto y eso también hay que controlarlo. O enfermedades de base como hay un problema de tiroides, ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo que sí me puede repercutir incluso para que se embarace mamá, eso también puede tener un efecto deleterio en el bebé. O simplemente que sean diabéticas o que tengan preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de la presión arterial durante el embarazo, pero ya nos encontramos mamás que ya llevan problemas de presión arterial desde antes y se agudiza un poco más durante el embarazo y se produce una preeclampsia sobreagregada a este problema. Esa podría ser una causa de prematurez. Sí. Sí. Sí, exactamente. Sí, es uno de los problemas ahorita. De hecho, el hospital tenemos una alta incidencia de preeclampsia, eclampsia, que tiene que ver con problemas que afectan al recién nacido para que nazca antes de tiempo. Y si nace a tiempo, muchas veces pueden ser bebés pequeños. Además, entonces hay que considerar también pues estado de salud, no solamente porque se sienta bien la pareja, Claro. o que la mamá esté en condiciones de salud óptimas, que porque se siente bien, porque nada le duele, no confiar en eso. Digo, Exacto. finalmente hay que acercarse al médico y saber cuál es el estado general por el cual se recibirá ese bebé. Sí, hemos dicho, ¿no?, que la prevención es la salud lo más importante. Exacto, y perdón que se interrumpa, esta parte de la prevención y de esta consulta preconcepcional, lo ideal es que sea llevado a cabo con ginecología y con neonatología de la mano. Además, Claro, porque con eso ya puedes conjuntar todos los factores y todos los hechos que te puedan llevar a un mejor embarazo. estamos platicando una entrevista exclusiva con el doctor Alejandro Hinojosa Velasco, jefe de la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM. Doctor, hablando sobre los bebés prematuros, conforme ha pasado y ha avanzado los años y ha mejorado el apartado médico, pues nos encontramos con que los prematuros alcanzan un nivel de vida, es decir, tienen esta posibilidad de salir avantes de esta prematurez cada vez más temprano, es decir, vemos prematuros cada vez más pequeños, y esto pues habla así de las capacidades técnicas de los médicos que tenemos en nuestro país. Así es. De hecho, ha sido muy interesante esa transición, como lo comentaba previamente. Todavía México vamos en ese proceso, pero sí ya tenemos países que ya realizan una reanimación neonatal en pacientes de 22 y 23 semanas. No, bueno. Que no tiene nada que ver ya con el de 30, 25, 28 absoluto. semanas, o ya son muy prematuros. Así es. Sin embargo, sí estamos hablando también de todo lo que conlleva la atención de estos bebés. O sea, ¿por qué? Porque finalmente, como les decía hace un momento también, la parte de la discapacidad es lo que nos debe de poner mucho en rojo, de qué es lo que tenemos que prevenir. Dentro de las muchas complicaciones que puede presentar un bebé prematuro, simplemente es la misma prematurez, que así como es prematuro por fuera, todo por dentro es prematuro. Y de eso tenemos complicaciones, por ejemplo, hay lo que es la hemorragia intraventricular, que es esto, que es un sangrado que se produce dentro del cerebro del bebé, que es más frecuente en pequeños de menos de 28 semanas. Esa es una complicación que si la vemos a futuro puede tener un impacto importante en discapacidad e incluso llegar a parálisis cerebral infantil. Por eso los cuidados que nosotros centramos en la división y en cualquier servicio de neonatología es precisamente prevenir ese tipo de daño que se pueda producir. Porque simplemente a veces es, me muevo o lloro, con eso puedo desencadenar una hemorragia. Tenemos problemas también por el uso de oxígeno. Sabemos que el oxígeno lo utilizamos para respirar y en este caso los bebés lo requieren para mantener funcionamiento adecuado de sus pulmones, pero hay un problema que se llama retinopatía del prematuro. Cuando nosotros tenemos variaciones del oxígeno en el cuerpo, es cuando nosotros podemos tener un impacto en el ojo y generar obviamente un problema de daño de la retina, que eso puede incluso producir ceguera. Entonces también tenemos otro problema que nos puede llevar a discapacidad. Y nosotros tenemos ya normado en qué tiempo tenemos que hacer ese tipo de diagnósticos. El uso de ventiladores frecuentemente que se puede utilizar nos puede llevar a cambios a nivel pulmonar.
Eso se llama displasia broncopulmonar, que es como si fuera un fumador ya de toda la vida, Así pero es es. un chiquito que apenas Sí. tuvo complicaciones por uso de ventilador por mucho tiempo y eso cambia toda la estructura pulmonar. También nos puede conllevar a esos problemas de salud. Y sobre todo lo más importante, que es lo que nosotros observamos durante la estancia de los bebés, es las infecciones. Las infecciones durante estancias, ahorita estamos hablando que un bebé prematuro puede estar desde 30 a 60 días hospitalizado. Pero en ese transcurso pues pasan muchos eventos y de los eventos más importantes son las infecciones. Y que eso es lo que puede condicionar incluso el fallecimiento de este tipo de bebés. Doctor, ¿y el apoyo a los padres de un prematuro cuando están en el hospital, cuál es? Es muy importante. La realidad es que es un trabajo multidisciplinario y ahorita tenemos que estar mucho de la mano trabajando con trabajo social, con psicología, con el área médica y de enfermería. Lamentablemente, no, a veces, a pesar de que ven un panorama, de que el bebé les explican que está grave, que está muy enfermo, en ocasiones todavía su concepción no llega a ver el daño que tiene o que puede haber en un futuro. Entonces, ¿qué sucede? Que es cuando nos apoyamos con los grupos de psicología, precisamente, para empezar a trabajar esa parte de conocer qué está pasando bien con tu bebé, que no tengas dudas y poder ahora sí trabajar en conjunto, papás, médicos y enfermeras, para tomar decisiones con respecto a la salud de los bebés. Actualmente tenemos un programa que es el programa de cuidados paliativos, que incluso la doctora Paloma es quien coordina ese programa, y que en ese proceso no estamos hablando no solamente que paliativos es para bien morir, sino simplemente es para coordinar esos esfuerzos para ayudarle al papá que pueda entender la problemática. Importantísimo. Y es que con el tema pues de los recién nacidos, pues hay mucho de tradición en las familias, ¿no? Y quizá caemos también en esa mala práctica por el mal entendimiento de lo que un recién nacido significa. Y se toma quizá muchas veces a la ligera, que porque pues el abuelo, la abuela nació en la casa familiar, porque hoy se retoma también mucho del trabajo de las parteras, que es importantísimo. Sin embargo, también el conocimiento técnico en la materia de los profesionales en la salud pública, pues tienen que verse inmiscuidos para que todos tengamos un mejor desarrollo de esa primera infancia, de ese futuro ciudadano que pues con un poquito de suerte tendrá una vida digna y adecuada y será un adulto funcional. Así es. Y estoy de acuerdo contigo porque de hecho eso es lo que se denomina los 1000 días, en donde tú tienes que cuidar precisamente esa salud desde que estás embarazada hasta los 2 primeros años de los bebés. Sobre todo para que precisamente sean niños felices y crezcan como adultos funcionales. Y eso es muy importante porque esos 2 primeros años de vida, después de que son prematuros, tienen que llevar un seguimiento muy importante para permitirle que ese cerebro, si tuvo algún cambio, ese cuerpo, si tuvo alguna modificación, pues evidentemente crezca y sea funcional. Así es. Y que sea independiente sobre todo. Está escuchando usted al doctor Alejandro Hinojosa Velasco, el jefe de la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIM, invitado especial en la sección del maestro Fuad Isaac Naimé. Gracias, Alejandro. Doctor, te hago una pregunta del público. ¿Qué es el método canguro? El método canguro, bueno, es este año, de hecho, por parte de lo que es la celebración del 17 de noviembre, del Día del Prematuro, o sea, conlleva mucho, mañana, el día de mañana, sí. Conlleva mucho a esa parte, porque de hecho el lema en este año es el abrazo de las madres y los padres, una poderosa terapia. Y eso está muy relacionado precisamente a la técnica canguro. ¿Qué es una técnica canguro? Finalmente lo que intentamos hacer es involucrar a los padres y madres a que entren a las terapias. Ha sido un proceso complicado porque la mayor parte de las terapias tenemos horarios para atender o para que den de comer y para que visiten. Sin embargo, lo que intentamos hacer con esto es que al momento de que estén con sus bebés, ellos puedan cargarlos, sin importar el dispositivo que tengan, ya sea un tubito para respirar o lo que se llama un CPAP, que son puntitas en la nariz, que lo carguen, lo pongan directamente, el contacto es piel con piel, o sea, se tiene que hacer directamente en el pecho de la mamá o del papá y el bebé nada más con su pañal. Y obviamente eso te ayuda mucho a controlar tanto los signos vitales del bebé y a disminuir el estrés de los papás. Disminuye en ambos, es beneficioso para los dos, para ambas partes. Exactamente. Oiga, no es una cuestión de magia, es un tema médico, comprobado, científico, doctor. Sí. Y aparte esto nos favorece, aparte que se vincula y se hace el contacto piel con piel, va a favorecer en algún momento dado lo que es la madre, el apego que va a tener la madre con el hijo, porque se genera un vínculo
porque no está lactando probablemente, pero genera ese vínculo emocional con el bebé. Más aparte, la proyección de esto también es que se mantenga y se inicie la lactancia materna temprana. Entonces tenemos un beneficio muy importante porque definitivamente no hay mejor incubadora en este momento, ya que están fuera los bebés, que sean sus papás. Que los propios brazos de los papás. Allá en los años 80, recuerdo que la comunidad médica en los Estados Unidos estaba echando mano de un proyecto muy innovador en aquellos años, que llevaba a los asilos, a los asilados a los asilos de ancianos, hacían una colaboración especial con los hospitales que atendían a niños prematuros y los llevaban exactamente a eso, a que cargaran a los bebés, porque empezaron a notar que había una respuesta muy positiva, no solamente para los bebés prematuros que empezaban a ganar peso de manera mucho más eficiente, sino también para los adultos mayores que disminuían los efectos negativos, por ejemplo, de la presión arterial, que luego de repente la traían ahí un poco descompuesta. Bueno, pues ellos también salían beneficiados de ese contacto con los bebés. Vaya, la magia de la naturaleza, si me permite la expresión. Claro, y es muy interesante porque incluso disminuyes costos hospitalarios. ¿Por qué? Porque crecen mejor haciendo este tipo de técnicas que el tiempo que pasan en incubadoras. Entonces van creciendo armónicamente y eso incluso disminuye la estancia hospitalaria y hay estudios que te demuestran esa parte. Doc, entonces este asunto de que no lo cargues porque se embrasila, que se acostumbran, que nada más va a querer que lo esté cargando, la recomendación es todo lo contrario. Entonces cárguelo lo más que se pueda. Exactamente. Porque además, ¿sabe qué? Que crecen y luego ya no van a querer que lo carguen. Entonces se va a hacer el asunto. O aunque quiera, ya tampoco se va a poder. Ya no quieren. Sí. Y es que lo que hemos visto a raíz de estas entrevistas con los expertos es que hay cosas que de veras desconocíamos completamente. Completamente. Y qué bueno que ahora, pues, como dice el programa, sin filtro estamos hablando de ellos. Platicando de veras, porque mucha gente, es más, lo comentamos hace 8 días, Alejandro, con la doctora, que dijimos eran preguntas tontas. ¿Te acuerdas que comentamos una pregunta tonta? Sí. Pero es que en realidad, pues, para que nos podamos ilustrar con peras y manzanas, bueno, gracias. Yo a mí me hablas en términos médicos, pues, aunque yo tengo mucho tiempo en la Secretaría de Salud, pues, no sé hablar de, es más, ni me atrevo. Yo no recomiendo ni receto ni un mejoral. Claro. Porque no es lo mío. Pero qué bueno que este tipo de charlas ayuden a la gente. Por ejemplo, lo del método canguro, qué bueno que el público nos lo hizo saber. Sí, claro. Estamos dando... Oiga, sí es cierto que existe, ¿no? Sí, claro. Sí. Y no solamente existe, sino que es ampliamente recomendado. Sí. Y de hecho ahorita todas las unidades de terapia intensiva lo que hacen es que ya sean terapias abiertas, donde ya no tengamos horarios, donde los familiares tengan esa facilidad de llegar el momento que ellos quieran estar con sus bebés. Sin embargo, también no es un tema de cambiar infraestructuras hospitalarias, porque pues ningún hospital se hizo pensando en esa apertura de las unidades. Sí. Y si lo comparas con una unidad norteamericana o europea o un hospital privado, pues la incubadora o la cuna del bebé que esté grave con ventilador está junto con la mamá. Y están solos, están individualizados y obviamente eso te ayuda mucho a enfocarte a tu paciente. Entonces ahorita es un cambio de mentalidad también para nosotros como médicos, pero por eso es la parte de incluir a los papás, para que los papás estén tranquilos de lo que están viviendo durante su experiencia, porque no es nada fácil tener un prematuro hospitalizado. No, por supuesto. Y por eso son importantes la denominación de estos días a escala global, porque enciende el reflector y nos permite ir vislumbrando estos temas que están trabajando y que están avanzando y que hoy pues no solamente necesitan del acompañamiento de profesionales médicos, sino también del entendimiento pleno de los ciudadanos, porque finalmente pues todos venimos de ahí, ¿no? De una familia, pues digo, todos fuimos bebés, aunque algunos pues hace más que otros, pero pues finalmente todos lo fuimos, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿cuándo se va de alta un bebé prematuro? Mira, a veces esas preguntas sí son bien complicadas respondérselas a los familiares porque ellos quisieran que ya se fueran, porque les dijeron que está bien. Entonces ya está bien, ya me lo voy a llevar en poco tiempo. Lamentablemente todo es un proceso de estabilización del paciente, que mejore su estado de salud de manera general y que eso le ayude a que por lo menos alcance ciertas semanas corregidas. Le llamamos corregidas, ¿por qué? Porque a lo mejor nace de 28 semanas, ya pasaron 6 meses, tengo que sumar esas semanas y yo hablo de a lo mejor de que ya tiene 35 semanas corregidas. Sin embargo, todavía estamos hablando de que es un bebé prematuro, a pesar de que ya brincó ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Sobre todo que ya un bebé que coma,
que coma por sí solo de su mamá, evidentemente, que ya no tenga requerimientos de oxígeno, a menos que por enfermedad sea necesario que lo tenga, que obviamente no se le olvide respirar, porque uno de los problemas que los prematuros hacen es que se les olvida respirar, entonces tenemos que tener esa vigilancia bien estrecha de que ya no se le olvida respirar, porque esos son los marcadores que puedan hacer que se vaya a casa. Obviamente que no presente fiebre también, y finalmente también algo muy sencillo, pero que esté haciendo pipí y que esté haciendo popó literalmente. Es que son temas que nosotros podemos decir, bueno, pues es que si ya es un bebé, pues ¿cómo se le va a olvidar respirar? Pues si todos lo hacemos sin pensar, no, bueno, la prematurez del bebé lo enfoca y lo pone en riesgo de que olvide respirar o que sus funciones físicas pues no estén evidentemente maduradas al 100%. Exacto. ¿Qué debemos de vigilar en casa sobre un niño prematuro? ¿Cuáles son los datos que tenemos que vigilar? Idealmente, lo primero también como padres de familia es al momento de que se involucran este tipo de pacientes, es tener todo preparado en casa, literalmente, para recibir. Lamentablemente estamos hablando que muchas de nuestras comodidades no tienen los accesos que a lo mejor otras posiciones o economías lo tienen para poder ofertar esa parte, ¿no? Sin embargo, los datos clínicos de alarma que siempre tenemos que vigilar es que el bebé respire bien, que no respire ni más rápido o que deje de respirar, que no tenga fiebre, que no tenga vómito, que no tenga diarrea, que controle también su temperatura, porque no solamente es la fiebre, sino que de repente la temperatura ellos no la controlan, entonces puede estar un poquito más fría. Entonces tenemos que vigilar ese punto, que no se ponga obviamente morado. Esos son datos de alarma que son indicativos de que yo tengo que llevar a mi bebé con un médico o a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es muy fácil que ellos, como son chiquitos, pues al final los queremos tratar como un bebé de término, pero no, hay que tener cuidados especiales con ellos, que serían en general esos datos de alarma. Platicamos con el doctor Alejandro Hinojosa Velasco, jefe de la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM. Doctor, esto es importante porque esta temática, pues sí, porque estamos viviendo justo este momento en donde se hace este llamado de carácter internacional, pero también porque ayer, y lo estábamos platicando en el noticiero como parte de las noticias internacionales, que el día de ayer particularmente pues alcanzamos un hito, una nueva cantidad de seres humanos, ya somos más, pero además no solamente es que alcanzamos una cifra pues por primera vez en el planeta, los 8,000 millones de habitantes, sino que se habla pues también, esto habla evidentemente de la capacidad médica que existe hoy en el planeta Tierra, gracias a los cuidados neonatales, gracias al acompañamiento de los profesionales médicos, y esto habla de cómo el ser humano está evolucionando. Ya somos 8,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y créeme que muchos prematuros que se han egresado y que poco a poco vemos son parte de esa población y que son totalmente independientes. Son personas muy inteligentes, son profesionistas también, algunos. Pero evidentemente es todo un cambio social, porque al final de cuentas es hablar de infraestructura, recursos, para poder ofrecer precisamente esta situación. Pero de que ya, yo creo que ya nosotros estamos en el proceso que otros países han entrado de tener mayor cantidad de nacimientos y sobre todo prematuros, yo creo que es parte del proceso que ya entró México. Doctor, el IMIEM, el Hospital de Ginecología y Obstetricia, tiene capacidad instalada, además evidentemente del personal médico profesional. Sí, claro. El hospital, específicamente en la división de neonatología, tenemos 75 espacios, en los cuales están divididos para la atención intensiva, la atención intermedia o ya para crecimiento y desarrollo, que son los gorditos que ya pasaron por todos los servicios y que ya están a punto de irse a casa, y un servicio de transición. Ese servicio son pacientes que están estables, corta estancia y se pueden ir a su casa con las mejores condiciones. Y ahí obviamente tenemos médicos especialistas en pediatría y neonatología, así como enfermeras especialistas también en el área pediátrica y neonatal, porque tenemos que tener toda esa parte y tenemos la parte de la infraestructura para poder atender este tipo de nacimientos. Pues ahí está el detalle. Qué importante que el personal médico nos regale un poco de su tiempo, maestro Fuad. Además un personal médico de altísimo nivel como el doctor Alejandro Hinojosa,
que nos dedique un poco de su tiempo para venir a darle marco y contexto a lo que el día de mañana es denominado el Día Mundial del Prematuro. Y que bueno, pues México tiene su propia historia de evolución también en este sentido. Así es que bueno, ya tiene usted el detalle, un poquito de datos importantes. Hay evidentemente mucho más, pero en el marco de estos días y la celebración y conmemoración de estos días es importante que nos acerquemos a los profesionales, que tengamos los datos y que pues salgamos más preparados también. Esto nos compete a todos, maestro Fuad. Definitivamente. Y es muy importante la explicación que nos da el doctor. Pues vuelvo a repetir, mucha gente adolece de esa información por ignorancia, por miedo, o porque realmente no nos interesa saber qué es lo que puede pasar o qué está pasando. Doctor, aparte de agradecerle su atención de visitarnos, ¿qué nos puede agregar? Pues bueno, finalmente sí quisiera hacer una invitación, si hay alguien de área médica también o de enfermería, estamos realizando un curso ahorita para conmemorar precisamente el Día del Prematuro. Se llevará a cabo lo que es el 16, 17 y 18 de noviembre. Puede ser de manera física o virtual en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM. Y bueno, son bienvenidos. Quien guste tomarlo no tiene ningún costo. Ahorita no va enfocado mucho a familia, a padres de familia, sino a profesionales de la salud. Ya posteriormente estaremos hablando de otro curso literal enfocado para esa parte y esa proyección. Y pues agradecer mucho el espacio. Creo que para mí es muy importante estar aquí y dar a conocer precisamente lo que nosotros hacemos, porque a veces, como ustedes comentan, entre la ignorancia o el desconocimiento, creo que dejamos muchas dudas al aire. Entonces, al contrario, es para mí un gusto poder darles estos conocimientos. Es un área que pues a nosotros como neonatólogos pues nos apasiona finalmente, y sobre todo hablando de prematurez más, porque son muchos retos. Un bebé, ellos luchan ahora sí día con día, minuto con minuto, hora con hora para poder estar bien. Y el que estemos trabajando como un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, padres de familia, creo que será lo que mejor lo podemos ofertar a un recién nacido pretérmino.